De las piodermitis. Piodermitis hace atribución de pioinfección, dermapiel, itis, inflamación de la piel por causa infecciosa. En este caso, lo que vamos a ver son bacterias. Ustedes reconocen que la piel es el órgano más grande que recorre todo el cuerpo hasta que se unen los orificios con las mucosas. Existen factores que son extrínsecos e intrínsecos para mantener su integridad o también para alterar. Y es así que juegan un papel muy importante los factores intrínsecos como la inmunodepresión, la alteración de la barrera cutánea, ya sea por atopía, disminución de lo que es la secreción sebácea, alteración del pH, susceptibilidad del huésped a hacer infecciones, o los factores extrínsecos que pueden ser disminución de la secreción sebácea, ya sea por jabones, indens, etcétera, que alteran el pH y la humectación de la piel, o también aquellos que exacerban, ¿no? Al ponerse bastantes cremas emolientes o el propio acné, etcétera, pueden ser factores extrínsecos de alteración de la barrera cutánea y la piel seca también. Lo que vemos ahora generalmente, porque como se está utilizando tanto alcohol en gel, lavandina, etcétera, y otros químicos, o el lavado constante, alteramos nuestra barrera cutánea, son factores extrínsecos, y tenemos alteraciones de la piel. En este caso, nosotros vamos a ver las piodermitis que están dadas por las bacterias gram positivas. Y en este sentido tenemos al impétigo en primer lugar, el impétigo que se divide en dos tipos. Uno, el impétigo contagioso o no ampolloso, y el impétigo no contagioso y ampolloso. Vamos a hacer atribución a este. Primero, el contagioso o no ampolloso está dado en un 60% por el Staphylococcus aureus. Ustedes saben, lo tenemos aprófitamente en la piel, pero que aprovecha cualquier alteración para crear su patología. Luego tenemos el Streptococcus pyogenes en un 15 a 20%, ambos que lo que hacen es que los neutrófilos de la dermis interpapilar migran al estrato córneo y crean por esa delimitación la infección que se traduce con pus y que es la pústula en la piel y dada por cualquiera de estas dos bacterias. Y el impétigo no contagioso y ampolloso que está dado solamente y exclusivamente por el Staphylococcus aureus, que tiene una exotoxina exfoliante, lo cual produce una cantólisis a nivel de la epidermis y se crean las ampollas o flictenas en la piel. La característica es importante entre ambos. Aquí tenemos la clínica de lo que es el impétigo contagioso y no ampolloso. Este no se va a presentar clínicamente por ampollas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, y característicamente de esto, es costras hemáticas, costras melicéricas, que es el boom del diagnóstico clínico en un impétigo contagioso. El paciente puede tener pápulas, vesículas, puede tener costras hemáticas, pero asociadas a estas, el boom del diagnóstico es que es la costra melicérica. Melicérica porque viene de miel, ¿no es cierto? Y es una costra amarillenta. Puede estar diseminada alrededor de los ojos, de la nariz con más frecuencia o de la boca. Entonces podemos ver clínicamente a niños de edad escolar. Por eso se llama contagioso, porque está dado en la etapa escolar, ¿no? Niños menores de 5 años, 6 años, que cuando vienen a la consulta lo que tenemos que preguntar es que si otros niños tienen también estas lesiones, porque es contagioso. Ahí tenemos las máculas melicéricas, amarillentas, cerosas, ¿de acuerdo? Con un borde eritematoso o vesículas también que pueden estar puestas y que los pacientes escorian y producen las lesiones. Ahí tenemos más costra melicérica amarillenta, sospechen siempre de impétigo contagioso. Y esta es la típica generalmente que se manifiesta a raíz de la nariz, perinasal o peribucal. Ese es el impétigo contagioso. Luego tenemos el impétigo no contagioso
y ampolloso. Este que es exclusivo del Staphylococcus aureus. Como ustedes pueden apreciar, se ve una dermatosis generalizada, generalmente en todo el cuerpo, caracterizada por flictenas o ampollas, ¿no es cierto?, de contenido citrino, translúcidas, que a veces pueden romperse y dejar erosión. Ahí tenemos el impétigo en las áreas que corresponden, pero en el ampolloso ya se hace diseminar. Ahí podemos ver otras ampollas más pequeñas, con las costras hemáticas correspondientes, y que cuando rompen dejan erosiones grandes, ¿no? Generalmente esto se da en niños recién nacidos o lactantes, ¿de acuerdo? Y esto es por condiciones de alteración de higiene. Ya, vamos avanzando. Entonces el impétigo se da en niños por contacto directo o por fómites. Los factores: poca higiene, aumento de la humedad, fiebre, ¿no es cierto? El diagnóstico es clínico. En el caso del impétigo ampolloso podemos pedir un hemograma y un cultivo, pero el cultivo no de las ampollas porque estas tienden a ser estériles. El cultivo va dirigido a la cavidad orofaringea, conjuntival o nasal. El tratamiento para el impétigo contagioso, que está en áreas perinasales, peribucales, perioculares, es un tratamiento tópico, ¿ya? Podemos hacer una antisepsia con DG6 o clorexidina y luego aplicar la mupirocina, que es un antibiótico tópico noble a nivel de la piel, 2 veces al día por 7 días y el problema se resuelve. En los casos del impétigo ampolloso no contagioso, el tratamiento sistémico es la ARP. Cloxacilina 500 miligramos cada 6 horas, en niños 250, acitromicina y claritromicina como alternativas, y en casos de resistencia pues tenemos el clotrimazol, tetraciclina y vancomicina. Algo que es muy importante en el caso de los impétigos es el tratamiento a los portadores, porque generalmente un niño o un lactante o un recién nacido pues nace sin infección. La infección la adquiere en el entorno y los portadores tienden a ser los padres o algún familiar que esté cercano al área de la salud. Generalmente he visto pacientes o hijos de enfermeras manuales que están en contacto con la salud y que tienen o familiares internados en el hospital y los van a visitar continuamente y se hacen portadores de la bacteria, ¿no? Ha existido estudios en residentes donde se les ha hecho el cultivo de sus fómites, estetoscopios, relojes, manillas, anillos, y se ha identificado la presencia de Staphylococcus aureus. En un hisopeado nasal también la presencia de Staphylococcus aureus. Entonces lo importante también es tratar el entorno, ¿no? A los portadores se les puede aplicar mupirocina intranasal 2 veces al día por 7 días y el problema se resuelve. Vamos a pasar a otra piodermitis, que es el eczema. El eczema está dado por Streptococcus pyogenes, que posteriormente se contamina por Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es saprófito en la piel, pero como les había dicho anteriormente, aprovecha de cualquier alteración para poder crear su patología. Y es así también que el eczema se conoce como una lesión secundaria y que a veces se asocia a la psiquis, ¿no? Son pacientes que van excoriando su lesión, cualquier pápula o pústula la van excoriando y la van lesionando con las uñas. Por eso la forma clínica es característica. Tiene un borde en sacabocado, ¿no? Ahora el famoso scarring tiene mucho que ver con el eczema, ¿no? Han debido escuchar ustedes de algunos jóvenes que se hacen el scarring, ¿no? Entonces aquí van quitando la costra, no la dejan secar, no dejan cicatrizar y lo que se crea es una lesión con borde ensacabucado, de aspecto sucio, que generalmente se cubre con una costra necrótica y tiene un halo eritematoso. Esa es la característica del eczema.
Erisipela, otra piodermitis interesante, esta ya es un proceso infeccioso e inflamatorio de la dermis y la hipodermis, ya es más profunda, compromete linfáticos, lo cual le hace el principio del edema y las características que tiene. Puede estar dado por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, neumococos o el Haemophilus influenza. Se incuba de 2 a 6 días, generalmente está a nivel de piernas, cara y conducto auditivo externo en los adultos, porque son áreas importantes en la erisipela que tiene que haber una puerta de entrada. En piernas generalmente puede ser una contusión, por decir en el minibús se le cae la silla, crea una abertura, una patada en el fútbol, una tiña inflamatoria macerada que crea fisuras a nivel interdigital e ingresa el germen, la cara por alguna excoriación, manipulación de los granitos, conducto auditivo externo, se aplican los piercings, nuevos aretes, dermatitis de contacto, crean fisuras o aberturas de la piel y la bacteria ingresa. Por eso es frecuente en cara y piel cabelluda en niños, donde son los lugares que ellos más se manipulan. Las complicaciones, linfedema y elefantiasis por el compromiso linfático. Entonces, en dermatología la clínica es lo más importante. Nosotros si reconocemos clínica podemos hacer un diagnóstico específico, obviamente teniendo los antecedentes de un paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden apreciar, la erisipela se caracteriza por una placa roja eritematosa ligeramente indurada, fácilmente se puede ver que hay edema. Pero una de las características interesantes de la erisipela es que presenta un borde nítido, es una piodermitis bien delimitada, de superficie indurativa, infiltrada, solevantada, eritematosa, roja, brillante, y que si está dada por Staphylococcus aureus presenta flictenas en su superficie. Aquí podemos ver a nivel del pabellón auricular, igual vemos una dermatosis diseminada en pabellón auricular con eritema, edema, ¿no es cierto? Aunque no existen flictenas, pero aquí claramente que son los miembros inferiores donde más se da esto, entonces tenemos igual una placa eritematosa con un borde delimitado. Y si nosotros palpamos el borde lo podemos percibir, ¿no? Se siente indurado, borde levantado, de superficie lisa, brillante, ¿de acuerdo? Lo que le hace la diferencia con lo que es la celulitis. Aquí tenemos el caso de una paciente por Staphylococcus aureus que presenta flictenas. Claramente se ve el edema. ¿Cuál es la diferencia con una celulitis? Si ustedes recuerdan, la celulitis es la infección también de los planos profundos de la piel, pero esta no presenta una delimitación. A veces nos pasan las transferencias como que fuera una celulitis, pero en realidad es una erisipela. La celulitis no presenta una delimitación ni un borde indurado, ¿no? Presenta una superficie de piel de cáscara de naranja. En cambio, la erisipela por el mismo edema presenta una superficie roja, brillante y lisa. Bien, ¿cuál es el diagnóstico clínico? En un hemograma podemos ver leucocitosis con desvío izquierdo, la velocidad de eritrosedimentación aumentada y el asto, aunque no es un laboratorio que nos dé la especificidad necesaria, pero puede ser positivo, son los anticuerpos antistreptolicina. Y el PCR también estará aumentado. El tratamiento, el paciente se interna, se hace hidratación, analgesia, control de signos vitales, se eleva la extremidad a 45 grados y la primera elección es amoxicilina más clavulámico, 1 gramo cada 8 horas vía endovenosa. También se puede utilizar cloxacilina, generalmente 500 miligramos, cada 4 a 6 horas, cada 4 a 6 horas, o podemos utilizar la cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, ¿no? En caso de alergias o resistencias, tenemos estas otras dos opciones, la eritromicina o la vancomicina. Vamos a pasar a otra piodermitis que es la escarlatina. La escarlatina es un exantema típico entre niños de los 2 y 10 años de edad. Está dado por Streptococcus pyogenes con las toxinas A, B y C.
Se incuba de 2 a 4 días y es importante el antecedente previo de estos pacientes que estén cursando con un cuadro gripal, ¿no? Una faringoamigdalitis o amígdalas hipertróficas, amígdalas pultáceas con pus en sus criptas. Eso es importante como antecedente para pensar en una escarlatina, aunque la escarlatina por sí misma tiene una semiología muy rica respecto a signos para poder diagnosticar. Entonces el diagnóstico se hace clínicamente. Tenemos leucocitosis, hay aumento de la velocidad de eritrosedimentación y el cultivo faríngeo nos demostrará estreptococo del grupo A. El tratamiento, penicilina, ¿de acuerdo? Hasta ahora es el boom del tratamiento y funciona bien en una sola dosis. Eritromicina y dicloxacilina pueden ser otras opciones. Entonces tenemos a la escarlatina como un exantema súbito petequial. Esa es su característica, ¿no? Generalmente está en tronco y se puede extender centrífugamente hacia las extremidades. Entonces es un exantema súbito petequial que cuando este se hace muy evidente y pasa a las extremidades a nivel de las axilas o de las ingles, puede crear unas líneas conocidas como las líneas de Pastia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otras. Son las líneas de Pastias, que son líneas de múltiples petequias en línea. Otra característica típica de este exantema petequial de la escarlatina es el signo de la bofetada. El signo de la bofetada se caracteriza por un eritema facial, generalmente a nivel de mejillas, con una palidez peribucal. ¿De acuerdo? Ustedes pueden advertir aquí una palidez peribucal, pero eritema en mejillas. Signo de la bofetada. Otra característica importante de la escarlatina es la lengua aframbuesada, ¿de acuerdo? Que se da por la hipertrofia de las papilas gustativas en cuyas cúspides tiene petequias, lo que simula una frutilla o una frambuesa. Y de ahí viene el nombre de la lengua aframbuesada. Y por supuesto, revisando la orofaringe, lo que vamos a encontrar es las amígdalas pultáceas, hipertrofia amigdalar en cuyas criptas tenemos presencia de pus. ¿De acuerdo? Ese es el antecedente principal de una escarlatina rica en su semiología y que fácilmente se puede diagnosticar. Otra piodermitis interesante es la foliculitis. Aquí pasamos ya a infecciones de lo que es el poro folicular. ¿De acuerdo? Este se da a nivel de la inflamación del ostium folicular en la superficie, su superficie superior, y que se da por Staphylococcus aureus. Como este es saprófito, entonces tienen que haber factores predisponentes para que puedan dar esa infección. Y entre eso estamos todos los factores externos generalmente y condiciones de mala higiene o irritación del poro folicular que pueden ser la causa de la foliculitis. Como su nombre dice, foliculitis se da la infección a nivel de los orificios foliculares. Entonces quiere decir que solamente va a estar presente a nivel de los pelos, donde haya región con pelos. Y estamos hablando de barba, estamos hablando de bigote, ¿no es cierto? Piel cabelluda, que es más frecuente en área occipital. El diagnóstico es clínico y en la tinción Gram pueden ser evidentes si es que nosotros hacemos un protis del contenido y lo que vamos a encontrar son estafilococos que están dispuestos en racimo y estreptococos en cadenas, ¿no? Entonces, eso es un dato extra. El tratamiento, mupirocina tópica 2 veces al día por 7 días y el problema se resuelve. Entonces, clínicamente tenemos a la foliculitis en área donde hay folículos pilosos y lo que vamos a tener es una pústula. La característica del diagnóstico de una foliculitis es justamente esta lesión, una pústula de cuyo centro emerge un folículo piloso. Por eso se llama foliculitis, ¿no? Entonces,
Entonces hacemos un examen y podemos ver las pústulas con su folículo emergiendo, ¿no? Entonces por eso es foliculitis, no es acné porque no hay comedones, ¿no es cierto? Pero solo pústulas con su folículo piloso en áreas donde hay folículos pilosos, barba, ¿no es cierto? Y claramente pueden ver. Y una complicación de esto, si el paciente, digamos, tiene predisposición a hacer cicatrices hipertróficas o queloides, tenemos la foliculitis decalvante de la nuca, que se da justamente por la cicatrización hipertrófica que se da a nivel de esas lesiones, manipulación exagerada del paciente, y las cicatrices dejan áreas alopécicas, ¿no? Pero estas secundarias al proceso infeccioso, la foliculitis decalvante de la nuca. ¿De acuerdo? Luego pasamos a las forunculosis. Esta es una infección más profunda y extensa del folículo piloso, penetra el Staphylococcus aureus en el folículo y lo que se va a dar es una lesión más nodular. Ya vamos a ir viendo, los factores predisponentes pueden ser diferentes. El área de predisposición de esta está en rostro, cuello, nalgas, extremidades o la región anogenital. Generalmente son únicas, pero pueden acompañarse de otras, pero no son muy diseminadas. Entonces aquí tenemos clínicamente al forúnculo como una lesión nodular, caliente, dolorosa, eritematosa, en cuya superficie tiene una pústula, que justamente es esa pústula que es la que se rompe y drena. Y el refrán dice, ¿no? Absceso drenado, absceso curado. Ahí podemos ver un nódulo doloroso eritematoso en cuya cúspide hay una pústula, esta misma que se rompe, drena y se resuelve el problema. Aquí tenemos alguna satelitosis también y ese es el famoso forúnculo que en algún momento en nuestras vidas sí lo hemos desarrollado, ¿no? El tratamiento entonces consiste en ir a drenar esta lesión. Se pueden utilizar compresas calientes, fomentos o cuando simplemente la pústula ya está con una superficie o un techo muy débil, podemos abrirla y drenar el contenido. Luego se aplican antibióticos como la mupirocina 2 veces al día por 7 días y en los casos que son muy diseminados o algunos que están cerca a la nariz o al conducto auditivo externo, por la proximidad con el sistema nervioso central podemos utilizar antibiótico-terapia sistémica. En caso de que el paciente, el niño o la persona tenga recidivas, tenemos que buscar a un portador. Esto es importante. Si es que existe un portador con la bacteria, pues nuevamente el paciente, por la predisposición que tiene a desarrollar esta infección, la va a volver a presentar. Entonces, lo importante es los contactos del paciente. Hidrosadenitis, otra piodermitis, no muy frecuente en nuestro medio. Realmente yo en mi experiencia he debido ver ya en 10 años 2 pacientes únicamente, gracias a Dios, pero en Europa esta sí es bastante frecuente, casi es el pan de todos los días. Al parecer hay una predisposición genética a desarrollarla. Esta se da por infecciones de las glándulas sudoríparas, por Staphylococcus aureus y se da en áreas que son entonces ¿no? Área axilar y área anogenital. Realmente es una dermatosis invalidante que afecta la calidad de vida de los pacientes y que hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico salvo drenar las lesiones y como ustedes pueden ver, como son infecciones se crean pequeños abscesos a nivel de las glándulas, lo que tiene que drenar y al cicatrizar deja cicatrices retráctiles que alteran la anatomía de la persona, ¿no? Son generalmente los periodos de verano y primavera donde más casos se tiene por la transpiración y sudoración que sufre el paciente y que a veces tiene que andar con paños, etcétera, porque estos drenan por sí solos. Así que es una condición muy incómoda para el paciente. Luego tenemos el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, también conocida como enfermedad de Ritter o el pénfigo del recién nacido o eritrodermia exfoliativa estafilocócica. Está dada por el Staphylococcus aureus del grupo 2
La mortalidad en niños sube al 3% y en adultos con comorbilidades puede ser hasta del 100%. Esta es sumamente peligrosa y se caracteriza por ser una dermatosis generalizada, característica por múltiples áreas erosionadas. Ustedes pueden ver gran pérdida de tejido cutáneo, erosiones húmedas que están en todo el cuerpo. Se consideran como pacientes gran quemados que pueden alterar su equilibrio hidroelectrolítico inclusive, y es bastante peligrosa, ¿no? Si ustedes recuerdan el impétigo ampolloso no contagioso, esta vendría a ser su fase de complicación, virar a un síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Esta sería, también se la conoce como impétigo ampolloso diseminado. El diagnóstico es clínico, los cultivos de ampollas son negativas, el estafilococo aureus lo podemos encontrar en cultivos faringios, conjuntivas y en las heces. El hemocultivo puede ser positivo en adultos. El estudio histopatológico es el boom de tratamiento en este caso. No es Steven Johnson porque no compromete mucosas, ¿de acuerdo? No es necrólisis epidérmica tóxica porque no tenemos necrosis de la superficie de la piel. El tratamiento: se interna el paciente, hay que darle terapia antiestafilocócica de acuerdo al cultivo con sensibilidad y resistencia. En recién nacidos hay protocolos de tratamiento como grandes quemados, es un manejo multidisciplinario a veces. La etapa descamativa, cuando ya ha regenerado la piel, se pueden utilizar cremas emolientes que ayuden a mejorar la textura de la piel. Y aquí, en este caso, nuevamente vuelvo a enfatizar que es importante el tratamiento a los portadores, ¿no? Porque hay que encontrar el portador, padre, madre, familiar, que está llevando la bacteria a la casa. Bien, chicos, hasta aquí en biodermitis. Si tienen alguna pregunta. De tus... Bien, vámonos a líricas. ¿Mandado lo que hiciste de tus cositas de cariotipo? Sí, bastante. Infecciones virales e infecciones de transmisión sexual. Esta entidad que es muy importante en dermatología, ya que existen muchos virus que están alrededor de todo el mundo, ¿no es cierto? Y que pueden mutar. Hoy por hoy sufrimos por las complicaciones de otro en este mismo momento, así que también tiene sus manifestaciones cutáneas. La mayoría de los virus tienen manifestación cutánea. Es así que vamos a recordar que existen dos tipos de virus: los DNA virus y los RNA virus.
Dentro de estos tenemos nosotros a los que nos va a llevar interés ahora es los DNA virus. Dentro de estos está el virus herpes simple. Este virus de herpes simple tiene dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que es exclusivo de la región peribucal, ocular, pueden ser dedos de las manos, labial, mucosas. En cambio, el tipo 2, que es exclusivo de las infecciones de transmisión sexual. Es importante conocer su clínica porque todo virus herpes simple se caracteriza a la clínica por presentar múltiples vesículas conglomeradas o agrupadas en grupos sobre un fondo eritematoso. La característica clínica es tal que solo al ver se puede reconocer. Vamos a ver la fisiopatología de lo que es el herpes simple. Ustedes saben que es un virus DNA que necesita de una célula sana para poder replicarse a nivel nuclear y esa es su característica y también adopta una etapa de latencia porque se queda en ese tiempo hasta que puede vivir el sistema inmune. Una vez que hay una alteración del sistema inmune, que puede ser con un pico febril, otra enfermedad viral, la menstruación, desequilibrio hormonal, este puede reactivarse y volver a generar su clínica. Entonces, ¿cómo uno se contagia? Por contacto directo o íntimo de la mucosa o de la piel traumatizada. Aquí podemos ver bien la fisiopatología del herpes. Primero aparece a nivel cutáneo en la piel con las vesículas en grupo y este tiene una predilección y es neurotropo y a través de las terminaciones libres viaja hasta el ganglio dorsal más cercano y es ahí donde va a tener su etapa de latencia. Una vez que haya una baja de la inmunidad, por estrés, por cambio hormonal, por fiebre, por comorbilidad, este nuevamente vuelve a migrar a la superficie y desarrolla la misma clínica. Entonces va a depender prácticamente de en qué ganglio dorsal este queda como reservorio para presentar su clínica. En dermatología ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras y tenemos aquí la primoinfección. ¿Cómo inicia? Con un edema, aumento de volumen, a veces como tiene predisposición por lo que son los nervios, vamos a tener disestesia, ardor, prurito, calor y esa es la sintomatología que vamos a encontrar en un paciente que esté iniciando con el brote. Una vez que se presenta, la característica clínica es típica. Múltiples vesículas agrupadas en racimo, en grupo, ¿no es cierto?, sobre una base eritematosa. También se la conoce como el beso de la araña cuando está en región mucoso o dérmico de la piel alrededor del labio. Pero en realidad es un herpes simple. Existe otra forma de presentación y es la gingivoestomatitis herpética, cuando existen múltiples úlceras que tienen la misma predisposición o distribución topográfica en grupos o en racimos de borde eritematoso, doloroso a nivel de la mucosa labial y se conoce como gingivoestomatitis herpética. Diferente de las úlceras bucales o de las aftas, ya que las úlceras bucales o aftas son generalmente esporádicas y no están conglomeradas en racimos. Cuando estos se presentan a nivel de lo que es la región ocular, tenemos a la queratoconjuntivitis herpética, donde también se puede presentar a manera de múltiples vesículas agrupadas en racimo, pero además lo que puede ocasionar es una conjuntivitis con epífora o lagrimeo frecuente, con alteraciones de la vista por el nervio motor. Y lo que podemos encontrar también es iridociclitis o uveitis. Por eso es peligrosa también el herpes simple en esta región.
Cuando se presenta a nivel de los dedos tenemos al panadizo herpético. Hay que diferenciar un poco de lo que son las infecciones bacterianas, porque si fuera una bacteria, lo que nos daría es un absceso y el absceso es blando, puede drenarse, romperse y drenar el contenido. En cambio, el panadizo herpético, como ustedes recuerdan, el estrato córneo y lúcido de la piel es grueso, es duro. Entonces, las vamos a ver a las vesículas de contenido translúcido como si fueran purulentas, pero nada más es el efecto del estrato córneo. Entonces son vesículas tensas, dolorosas, duras, que fácilmente no van a drenar. Por lo tanto, no responden a tratamiento antibiótico, solo al antiviral. Generalmente son secundarios a un herpes de mucosa oral. Tenemos el síndrome de Maurice. Puede presentar el herpes una disestesia o hemiparesia de la hemicara afectada. De Maurice, neuralgia del trigémino. El diagnóstico entonces del herpes es clínico en un 100%. Vesículas agrupadas en racimo o en grupos sobre una base eritematosa con dolor, disestesia, ardor, picor, eso es herpes simple. No, en algunos casos, cuando tenemos la duda diagnóstica, podemos utilizar el test de sangre. ¿Y el test de sangre en qué consiste? En incidir la base de una vesícula, producir un raspado y aplicar en un portaobjetos. Y lo que vamos a ver a la tinción son células gigantes multinucleadas, ¿no? Y esto, cuando vemos células gigantes multinucleadas, nos está hablando de que se trata de una etiología viral. Sin embargo, si tuviéramos células balonizantes como en globo, estaríamos pensando en dermatosis ampollares y dentro de estas el pénfigo. Existen otros estudios, pero como ya les digo, el diagnóstico es clínico. El tratamiento. Hasta ahora, el boom del tratamiento es el aciclovir, que da excelente resultado a una dosis de 200 miligramos cada 4 horas durante el día y la quinta dosis por la noche. Este tratamiento se lo puede realizar por 10 días. El tratamiento para el herpes recurrente es básicamente el mismo, pero solamente ya 5 días de acción. Y el crónico generalmente se utiliza aciclovir 400 miligramos 2 veces al día durante 12 días. Estos esquemas hay que ingresarlos a la memoria porque son esquemas que no se pueden equivocar porque si utilizan mal una dosis, pues el herpes se hace más recurrente y crónico cada vez. Entonces, como ven, para el herpes simple, solamente esa dosis de la aciclovir es necesaria. Pasamos al tipo 2, que corresponde al herpes genital, al virus herpes tipo 2, y generalmente va a estar diseminado en región tanto del aparato genital femenino o del masculino en cualquier área. Tiene un prodromos infeccioso de unos 3 a 4 días, donde tenemos malestar general, tenemos cefalea, artralgias, mialgias, que es típico de un resfrío, previo a lo que van a ser las manifestaciones cutáneas. Generalmente dura entre 4 a 15 días y lo más característico de es el dolor que las personas tienen y si está en tracto urinario, la disuria sobre todo. Entonces tenemos una dermatosis que puede estar diseminada en el aparato genital femenino a manera de múltiples vesículas sobre fondo eritematoso, ¿no? A nivel de mucosas, como úlceras con borde eritematoso, tanto como en la boca o en los genitales. Y en el masculino, en cualquier área que tenga contacto, igual múltiples vesículas, en grupo, en racimos, sobre un fondo eritematoso. Ya en mucosa a nivel de erosiones como úlceras de borde eritematoso, ¿no? Sumamente dolorosas. El tratamiento de la primoinfección de un herpes genital es con aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días. En el recurrente, básicamente es el mismo. Como ven, la dosis ya está subiendo de la aciclovir, ya no son 205 veces, son 3 veces al día.
La varicela, es importante conocer esta dermatosis porque muchos me dicen que la varicela puede estar dada por el herpes y no es así. La varicela está dada por el virus varicela zoster. También es un virus DNA y cuando recurre, o sea, porque la varicela deja inmunidad y si tenemos el contacto nuevamente con el varicela zoster, lo que vamos a desencadenar es un virus o un herpes zóster, ¿no? Entonces el herpes zóster no está dado por herpes virus simple, está dado por varicela zóster. Mucho cuidado porque muchos por el nombre confunden la etiología. Bien, entonces se caracteriza la varicela por ser un exantema muy contagioso, generalmente de la edad preescolar en el colegio y generalmente cuando hay cambios bruscos de temperatura que puede ser primavera e invierno. La infección primaria siempre se da en un individuo susceptible. Por eso ustedes han debido escuchar que le dicen, ay, no le tengas miedo porque te contagias. Es lógico, porque si tienes miedo, bajas defensas, te contagias el virus, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere. La infección secundaria o recurrente es el herpes zóster. Bien, entonces, ¿cuándo se da la época de contagio? 2 días antes de que aparezca el brote cutáneo. Cuando estamos en el prodromo tóxico infeccioso con mialgias, artralgias, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, ojos rojos, esas 48 horas previas al brote cutáneo se contagia la varicela. Y luego 5 días después de que todo el brote cutáneo haya aparecido. ¿De acuerdo? Y que es justamente en la fase de descostre donde puede haber un contacto piel a piel por contacto directo o en la fase respiratoria de la tos seca donde uno inhala las gotitas de flúger con el virus y puede contagiarse con varicela. Se incuba entre 8 a 20 días y la inmunidad es de larga duración. Ahí tienen un ejemplo a la Maggie Simpson contagiándole al Nelson con la tos seca, ¿no? Y el otro seguro lo va a presentar. Muy bien, entonces, la erupción y la clínica es típica. Inicia en el rostro y luego se distiende a piel cabelluda para luego estar en tronco y en extremidades. Generalmente es centrípeta, a veces puede iniciar en tórax, ¿no? O en cabeza y luego va a extremidades, por eso es centrípeta. La clínica es interesante, es polimorfa. Al mismo momento del examen lo que podemos ver son máculas eritematosas planas o a la vez podemos encontrar pápulas eritematosas dispersas acompañadas de las máculas o vesículas de contenido translúcido dispersas entre las otras lesiones, las pústulas cuando hay una sobreinfección de contenido purulento y finalmente el boom del diagnóstico clínico, la costra central hemática. Siempre que ustedes tengan costra central hemática, eso es varicela. Entonces ahí tienen imágenes de los niños que son los que más sufren este cuadro, en tronco, fíjense bien en rostro y muy pocas en extremidades, aquí se puede advertir pocas, ¿no? Ahí están lesiones con costras, tenemos vesículas, tenemos pápulas, ¿no es cierto? En este niño, por ejemplo. En mucosa oral, ahí tenemos las úlceras blanquecinas de borde eritematoso, también puede estar en genitales, región genital, anal, también aparece. Ahí está la costra central, típica de la varicela con las vesículas y las pápulas. Ahí tenemos múltiples lesiones costras centrales, ¿no es cierto? Existen al mismo tiempo del examen. Ahí tenemos otro niño, los ojos rojos, las vesículas múltiples, costras melicéricas, ¿no es cierto? Aquí ya cuando hay un exudado, sobreinfección. Entonces los grupos de alto riesgo son mayores de 15 años, ¿no? Por los picos febriles que se cursan y la esterilidad secundaria que puede causar a nivel de la espermatogénesis. Los infantes menores de 1 año también son otro grupo de riesgo porque pueden desarrollar encefalitis viral o una neumonía viral.
los inmunosuprimidos desde luego, y los recién nacidos de las madres con varicela entre los 5 días antes de las 48 horas del parto. 20 a 25 de estos niños pueden fallecer. El diagnóstico es clínico, podemos apoyarnos del test de sangre, sí, pero generalmente el diagnóstico es clínico. El tratamiento, aquí hay una discusión con los pediatras porque ellos son los que quieren que salga el último grano, la última ampolla, para que el niño no vuelva a recidivar luego herpes zóster o varicela, pero en realidad, como ustedes saben por inmunología, una vez que se tiene contacto con el virus, ya se forman los anticuerpos, así que no hay ningún problema y no hay ningún riesgo. No significa que tiene que salirle todo el cuerpo para poder hacer el tratamiento. Nosotros como dermatólogos, algunos creemos que son más los daños y la incomodidad del niño cuando tiene varicela que en realidad poder cortar, y es así que podemos usar el aciclovir a 20 miligramos, kilogramo peso 4 veces al día por 5 días y ya tiene la inmunidad a futuro. En vía endovenosa, cuando el cuadro o el paciente está inmunodeprimido y está muy agresiva la enfermedad, se puede usar aciclovir 50 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Y la vacuna antivaricela, que ya hace 2 años no llega a nuestro medio, pues el paciente va a tener nomás que contagiarse y cursar varicela. El herpes zóster es la recidiva cuando alguien de niño o joven ha tenido varicela y ha habido reservorios en los ganglios dorsales. Entonces, cuando hay un cambio en la inmunidad, que generalmente es a partir de los inicios de la tercera edad o cambio hormonal, puede aparecerse el herpes zóster. También conocido como culebrilla porque es dermatomérico, sigue un segmento de acuerdo al nervio que inerva esa región. El tratamiento de este es mucho más alto porque la complicación más frecuente de este es la neuralgia posherpética. Es así que para evitar esto usamos dosis altas de aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día por una semana. Si damos una dosis inferior a estos 800 miligramos, es seguro que el paciente vaya a cursar con neuralgia postherpética, lo cual en esa hora no. Ahora sí, está un poco lento. Ya. Ahí está, entonces diseminada en forma dermatomérica, es unilateral, no es bilateral, porque ustedes saben que aquí está el ganglio dorsal e inerva esta región hasta la región external, y entonces lo que vamos a tener son múltiples vesículas agrupadas en racimos y que cuando confluyen forman ampollas, lictenas, sobre una base eritematosa. Sumamente doloroso e invalidante la calidad de vida del paciente. Existe una complicación que es el síndrome de Ramsay-Hunt cuando este afecta ahora sí nervio facial. Esto es sumamente peligroso por la vecindad al sistema nervioso central y por eso este paciente se debe tratar por vía endovenosa. A este paciente no le podemos hacer un tratamiento oral. Necesariamente tiene que ser con ampollas, 50 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días para poder ayudar al paciente, ¿no? Las secuelas pueden ser invalidantes, puede haber tosis palpebral, puede haber ceguera, puede haber hemiplegia de la cara, ¿no es cierto? Parálisis facial en todo caso, alteraciones gustativas, alteraciones olfativas, es un sinfín de complicaciones que se pueden dar, por eso el tratamiento a nivel sistémico es vital. Ustedes advertirán que el aciclovir es 50 miligramos, es menos que uno de 800 miligramos que se puede usar, pero si ustedes recuerdan, el aciclovir por vía oral solo se absorbe en un 20%. De ahí la importancia de poder hacer un diagnóstico a tiempo y un buen tratamiento. Molusco contagioso. El molusco contagioso es otra dermatosis que se da por un virus DNA.
de la familia del poxvirus, del género Mulis poxvirus. Este es un virus sumamente contagioso y que te puedes contagiar en contacto cutáneo, piel a piel o por fómites. Este generalmente también necesita de las células sanas, pero a la vez estimula el factor de crecimiento epidérmico y crea una vesícula umbilicada con la característica del molusco en el centro. Entonces, a veces es el diagnóstico diferencial de las verrugas, pero en realidad este molusco, como ustedes pueden ver, son pápulas perladas umbilicadas. Esa es la característica del molusco, porque en ese ombligo es donde van a encontrar ustedes al molusco. Pápulas perladas umbilicadas, ¿no? Esta es la diferencia entonces del molusco. ¿Cómo se trata? Nosotros utilizamos una jeringa de un bisel de 10 cc y hacemos una incisión en la base de la pápula. Con la punta levantamos, o sea, como si la destapáramos, y con la aguja extraemos el molusco, que es como un molusco blanquecino, ¿no? Aquí está protruyendo, por ejemplo. Entonces, una vez extirpado el molusco, se trata. Imagínense curetear a cada una de estas lesiones. Los dermatólogos pasamos y utilizamos la crioterapia o el imiquimod tópico, que pueden traer excelentes resultados. Pasamos a otra dermatosis infecciosa, que son las verrugas, que son del virus de papiloma humano. Este tiene diferentes tipos y de acuerdo al tipo van a ser o digitales, o cutáneos, o mucosos. Ya vamos a ir viendo más adelante. Se incuban generalmente 6 semanas y hasta los 2 años. El diagnóstico se puede hacer directamente por la clínica o con PCR en los casos de virus de papiloma humano de malignidad, que pueden dar como consecuencia el cáncer de cervix uterino, ¿no? Estamos hablando entonces de la variedad de los condilomas acuminados. El tratamiento es quirúrgico, se puede utilizar crioterapia, láser, electroterapia, o puede ser un tratamiento citolítico con ácido hidrocloroacético entre un 50 y 90% en el caso de verrugas en mucosas, o la podofilina al 10-25% en el caso de los condilomas acuminados, de una aplicación semanal. El tratamiento citotóxico con 5-fluoracilo también se puede utilizar en múltiples verrugas vulgares que pueden estar en manos y en pies, o el tratamiento inmunomodulador, que ahora ya es el boom del tratamiento, el imiquimod al 5% tópico 3 veces por semana por 12 semanas, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de papiloma humano, que dependiendo de qué números sean, estos van a estar presentes o desencadenar las diferentes verrugas. Los más importantes, las 3 y 32, que dan la hiperplasia epitelial focal, la de los genitales con riesgo alto, 16, 18, 31, 45, para desarrollar cáncer de cervix uterino, sobre todo en los condilomas acuminados. Ahí tenemos entonces diferentes formas de verrugas. Ahí tenemos las verrugas que son filiformes, digitiformes, hiperqueratóxicas, generalmente están en área de la barba, porque al rasurar hacemos el trauma y en la sangre contagian a las siguientes lesiones, ¿no? Por eso hay que recomendar al paciente no rasurarse, solamente usar tijera para recortar, porque al lesionar y al brote continuo, estas pueden contagiarse aún más. Las verrugas plantares, otras que están a nivel de plantas de pies y que algunos piensan que son callos, pero la diferencia en la planta de los pies es que las verrugas tienen puntos negros, que son trombosis capilares que causa el virus a nivel de los capilares de los pies, ¿no? Entonces son múltiples verrugas, pápulas hiperqueratóxicas, rugosas, ásperas y secas, con puntos trombosados negros, y la característica clínica de estas, que al caminar duelen. En cambio, el callo no duele. Las verrugas planas, generalmente del rostro, se caracterizan por ser múltiples pápulas planas de superficie lisa, algunas veces rosadas, otras pigmentadas. Estas generalmente se contagian por el frote continuo, ¿no es cierto? Entonces hay que evitarlo.
y tratar. Luego tenemos la hiperplasia epitelial focal propia de las mucosas. Generalmente se la contagia uno cuando va a las entradas Gran Poder universitarios, que gracias a Dios no tenemos, porque comparten vasos, botellas y ahí pueden contagiarse, ¿no es cierto? Entonces son múltiples vegetaciones húmedas. Cuando están las verrugas en mucosas se llaman vegetaciones. Son rosadas, son lisas, ¿no es cierto? Y pueden estar también alrededor de la lengua. Las más comunes, que están en manos o regiones periunguiales, como pápulas hiperqueratóxicas rugosas, estas cuando quitamos padrastros o mordemos, también pueden estar presentes a nivel de las manos y son las más comunes. Y la de los genitales, que corresponden a los condilomas acuminados, que son vegetaciones excrescentes, mamelonados como en cresta de gallo, malolientes, y que estas sí hay que determinar el PCR para identificar si son o no portadores de virus que puede dar malignidad. Cambiamos a otras infecciones de transmisión sexual y tenemos a la sífilis. La sífilis está dada por el Treponema pallidum de la familia Treponemataceae. La inmunidad celular humoral es importante a raíz de la primoinfección, por eso tenemos 3 tipos de sífilis: la primaria, la secundaria y la terciaria. La diseminación en nidos sistémicos es importante, sobre todo en la terciaria. Existen fases latentes y tardías que ya vamos a ir viendo. Nosotros en dermatología utilizamos la regla del 3x3. ¿Qué quiere decir? 3 semanas después del contacto sexual se presenta la primoinfección, que se caracteriza por una úlcera y su adenopatía, ya que sería la sífilis primaria, ¿de acuerdo? La secundaria, que después está después de 3 meses. No he tratado la primaria, a los 3 meses desarrolla una erupción cutánea mucosa con ganglios tanto en todo el cuerpo como en palmas de manos y plantas de pies. Pero como no le hago caso, a los 3 años desarrollo la terciaria, que son con nódulos o gomas sistémicas. Entonces, en la sífilis primaria, la característica clínica de la úlcera es una úlcera numular o en moneda de borde duro, indurado, por eso se conoce también como chancro duro, un centro sanioso, no dolorosa. La sífilis primaria no es dolorosa, por eso muchos pacientes lo dejan pasar, la dejan inadvertida, con un tiempo cicatriza y pueden desarrollar lo que es la sífilis secundaria. Y la sífilis secundaria se caracteriza por múltiples máculas eritematosas diseminados por todo el cuerpo, pero que además comprometen plantas de pies y palmas de manos. Lo que no tenemos cuando tenemos una rociola sifilítica o salmonelósica tipoidea o pitiriaje rosada o urticaria no se presentan en palmas de manos y plantas de pies, pero a veces la pasan como si fuera un proceso alérgico y viene la sífilis terciaria con los famosos granulomas o gomas sifilíticos. Y ustedes recuerdan bien, el goma tiene 5 fases en su evolución: la induración, el reblandecimiento, la fístula, el absceso y la cicatriz son fases de un goma, ¿no? Entonces esto es claramente lo que presentan en la sífilis terciaria. Entonces el diagnóstico puede ser directo a través de la identificación del treponema pallidum, siempre, por eso es directo, y se puede hacer una tinción en campo oscuro, y gracias a las proteínas fluorescentes que tiene el treponema en su composición se va a ver en la tinción de campo oscuro. O el indirecto, que son directamente los anticuerpos de haber tenido contacto con sífilis, el BDRL o el RPD que se hacen aquí en nuestro medio. Y en la terciaria nos queda la opción de la biopsia, donde podemos ver los granulomas sifilíticos.
El tratamiento de elección hasta hoy es muy óptimo, es la penicilina benzatínica 2.400.000 intramuscular en dosis única y en los casos de la terciaria la misma dosis repetirla por 3 semanas. Chancro blando. Este está dado por el Haemophilus ducreyi, un bacilo gram negativo. Este no deja recuerdo inmunológico, así que si lo pulsan, lo tratan, este no vuelve más y no tiene recidivas. Se incuba entre 2 a 5 días después del contacto sexual. El diagnóstico directo puede ser realizado por frotis uretral o también puede realizarse por cultivo en agar chocolate o agar sangre. El tratamiento de elección, la ciprofloxacina 500 miligramos 2 veces al día por 3 días. Ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día por 3 días y el cuadro se resuelve. ¿Cuál es la característica clínica importante del chancro blando? Es una úlcera de borde irregular. Si recuerdan a la sífilis, era de borde nítido, redonda, nodular. Este es irregular, desflecado. El borde es plano, blando, de centro blanco, por eso se conoce como chancro blando. Y una característica importante de este es que es sumamente doloroso y maloliente. Entonces, si ustedes encuentran una úlcera de estas características, tienen que pensar en chancro blanco. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Está claro? No, doctora. Chicos, muchas gracias por su tiempo. Descansen, el parcial va a ser de esos 3 temas. Ya, solo esos 3 temas entran para el parcial y los 4 entrarán para el final. ¿De acuerdo? Nos vemos el viernes a las 11. Doctora, una consulta. Sí. Soy de su grupo de esta semana. Queríamos consultarla acerca del seminario que teníamos programado para el día de mañana. Sí, podemos hacerlo de forma virtual a las 11. Ya, doctora. No va a haber atención de la consulta porque no voy a ir, pero el viernes podemos retomar. ¿Ya? Ya, doctora, está bien. Ya. Muy bien. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches.